Bueno, pues si quieres invertir en fondos de inversión, desde MD Investment Capital queremos darte unos consejos. Como sabrás por nuestro canal de YouTube, nosotros tenemos nuestra escuela de inversión donde tenemos como objetivo formar tanto a posibles clientes como a personas que estén interesadas en la inversión. Les damos consejos profesionales, les damos aquellas técnicas y claves que aplicamos en MD Investment Capital. Y hoy pues vengo a resolverte una duda muy típica que nos suelen hacer, que es sobre si es bueno invertir en fondos de inversión, ¿no? O para qué tipo de inversores o qué tipo de personas está más aconsejado este tipo de producto de inversión. Bueno, antes de nada, presentarme, soy Miguel Figuera, presidente y director de inversiones en MD Investment Capital y como te decía, vengo a resolverte la duda de si es recomendable o por qué invertir en fondos de inversión. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que los fondos de inversión es un tipo de producto, un producto financiero, un instrumento financiero también podríamos decir, que sirve para invertir de una manera concreta en el mercado, puede ser de valores, es decir, puede ser para invertir en la bolsa, en el sector inmobiliario, en renta fija, es decir, hay fondos prácticamente de todo tipo. Pero la clave del fondo de inversión es que entra dentro de lo que se denomina inversión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente que una serie de personas, de inversores, que pueden ser pequeños, medianos o grandes, se juntan a través de un fondo, ¿vale? Y son partícipes de este fondo, es decir, participan en una cantidad en función del dinero que hayan aportado a este fondo común, digamos, ¿no? Este fondo tendrá una política de inversión, por lo tanto, pues bueno, habrá unos gestores que se encargarán, digamos, de velar porque esas inversiones cumplan esa filosofía o esa política de inversión. Es decir, hay fondos de inversión que son muy conservadores y por lo tanto tienen que dar un rendimiento pequeño, pero sin sobresaltos, y hay otros que son mucho más arriesgados. Pero sin duda, la gran ventaja de los fondos de inversión es que son un instrumento barato, es decir, no tienes que crear nada complicado, digamos que las comisiones, luego hablaremos de ello, pero suelen ser bastante económicas. Es algo cómodo, tú depositas el dinero, se supone que hay un gestor o unos gestores profesionales que se encargan de realizar las inversiones, realizar las operaciones. Al final, tú para participar en la bolsa de valores tienes que comprar y vender y eso hay que hacerse a través de un intermediario, generar unas comisiones y tú aparte tienes que dar esas órdenes, tienes que estar pendiente. Con lo cual, un fondo de inversión te liberas de esas tareas y por lo tanto es mucho más cómodo. También es algo que está muy diversificado, porque aunque tú inviertas 100 euros, 500, depende del fondo de inversión, hay algunos que te obligan a un importe mínimo, que puede ser a lo mejor 60 euros, pues desde el primer euro que tú inviertas en el fondo, tu dinero está diversificado, que es una de las claves, como explicamos en la escuela de inversión. La diversificación es una de las claves para poder invertir sin riesgo, mejor dicho, minimizando el riesgo. Entonces, por lo tanto, desde el primer euro tú participas en un fondo que invierte en una serie de activos o incluso mercados o incluso países, con lo cual tu dinero se reparte en, ya digo, en una serie de productos, activos o incluso mercados que de otra manera, pues lógicamente con una cantidad pequeña, un pequeño inversor no podría diversificar, es decir, no podría invertir en tanto número de valores como de mercados, como de activos, como lo puede hacer a través de un fondo de inversión. Bueno, uno de los principios de los fondos de inversión, por supuesto, no invertir en un fondo de inversión porque esté subiendo. Este tipo de consejos es el que te darán en un banco. En un banco te dirán, no, bueno, como está subiendo, hay que seguir apostando o hay que seguir estando en el fondo. Ya digo, malos consejos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. También es algo que en toda la información que tienen que dar los fondos a nivel publicitario para nuevos inversores o para los que ya están, esta frase siempre viene. Pero ya digo, en un banco te dirán que un buen argumento de invertir en un fondo es porque ha venido dando una rentabilidad muy buena en los últimos años. Por lo tanto, ya digo, esto te lo tienes que grabar. Y da igual quien te diga que, bueno, pero es que va muy bien el fondo, lleva varios años subiendo. Esto da igual. No puede ser, digamos, el factor decisivo para invertir en un fondo. Ni el hecho de que esté subiendo ahora, ni el hecho de que
haya subido o haya obtenido buenas rentabilidades en el pasado. Luego te explicaré cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta para invertir en un fondo de inversión y, por supuesto, aquellas cosas que nosotros tenemos en cuenta en MD Investment Capital, tanto para invertir nuestro dinero como para asesorar a nuestros clientes. Bueno, una de las claves para mí que tiene un fondo de inversión, sin duda, son las ventajas fiscales. Esto para el pequeño inversor es muy interesante, porque los ricos, a través de la SICAP, los multimillonarios, pagan muy pocos impuestos. Y esta es una de las cosas importantes que tiene el hecho de si tú quieres crear un patrimonio o hacer trabajar tu dinero, el hecho de que los impuestos sean pues los menores posibles. Claro, los fondos de inversión, digamos, no es que tengan una tributación reducida como la SICAP, que esto ya digo es un vehículo inversor para multimillonarios, sino que los fondos de inversión tienen la ventaja de que tú puedes diferir, es decir, retrasar el pago de impuestos, y al final pagar más tarde implica pagar menos. Bueno, esto es lo que ya digo, la mayoría de los inversores, pues bueno, podemos acceder a fondos de inversión que tienen ventajas fiscales como lo que te decía, pagar más tarde esos beneficios, que aunque se produzcan los beneficios tú no tengas que pagar ya esos impuestos, y sobre todo el poder moverte entre fondos sin tener que tributar. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás ganando, imagínate, un 20% con un fondo de bolsa y crees que el fondo pues no va a subir más, o prefieres, digamos, guardar ese dinero y no perderlo, no arriesgarte. Bueno, pues podrías traspasar ese fondo de bolsa a un fondo monetario que prácticamente no tiene ningún riesgo, y ahí ese traspaso no supondría ningún tipo de tributación, aunque tú estés protegiendo tu dinero y, digamos, sacándolo de un fondo para ponerlo en otro, al ser un traspaso no tendría ningún tipo de tributación fiscal. Como ves, una ventaja bastante importante. Y como te decía antes, pues sin duda la diversificación es uno de los mejores argumentos para invertir a través de fondos de inversión, pero sobre todo ahorrarás tiempo. Tiempo y problemas, porque al final, como hablamos en la escuela de inversión, hay gente que no está preparada para invertir, ya sea por conocimientos, que esto, pues bueno, es lo que intentamos solucionar en la escuela de inversión, pero sobre todo porque hay gente que emocionalmente no está preparada. Cuando sube mucho son muy optimistas y piensan que van a seguir ganando, y cuando baja mucho son muy pesimistas y quieren vender, ¿vale? Y por lo tanto, ya digo, no solo un fondo de inversión te ahorrará tiempo en analizar el mercado, tomar decisiones, etcétera, sino que sobre todo te ahorrará disgustos, porque puede ser que emocionalmente no estés preparado para invertir. Y en cambio, gestores profesionales que puedan manejar el fondo, o los asesores de MD Investment Capital, pues estamos preparados ya emocionalmente, porque llevamos mucho tiempo invirtiendo dinero, y a veces hemos perdido, pero la mayor parte del tiempo hemos ganado, porque sabemos controlar nuestras emociones. No solo es cuestión de conocimientos. Bueno, no quieres equivocarte, hay miles de fondos. ¿Cómo puedo coger, Miguel, a aquellos que realmente son buenos? Bueno, lo primero tendrías que analizar la ficha del fondo. En el fondo ya te hablará de qué riesgo tiene. Lógicamente, si hablamos de renta variable y similar, pues son fondos arriesgados, pero eso no quiere decir que puedas perder tu dinero. Lo que tienes que analizar primero, porque esto es algo que es seguro 100%, es la comisión. Hay fondos de bancos o de compañías que cobran una comisión más alta por invertir en el mismo tipo de activos que otros fondos de la competencia. Entonces, claro, al final, si estás comprando lo mismo prácticamente, ¿por qué pagar una mayor comisión? Bueno, pues al final es como, ¿por qué pagar más por una ropa de marca que por una que no tiene esa marca? Pues algo parecido ocurre con los fondos. Hay que vigilar muy bien si por lo que hace el gestor, es decir, por el trabajo del gestor a nivel de estrategia de inversión, etcétera, si realmente la comisión es excesiva o no. Es decir, si los gestores se están lucrando en vez de cobrar algo razonable por su trabajo. Esto es una de las cosas que analizamos y que es lo primero para que tú no pierdas, digamos. Y lo segundo, tiene comportamientos erráticos, es decir, a veces sube, a veces baja, pero sin motivo aparente, sin tener una correlación con el mercado. Es decir, cuando el mercado sube, vale, es normal que suba, pero ¿qué pasa si cuando el mercado sube y va bien, encima el fondo baja? Bueno, pues ahí seguramente hay alguna política o estrategia de inversión que no es correcta, aunque en el folleto del fondo, aunque en tu información, digamos, publicitaria, pusiera otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, esto, digamos, son dos claves
para analizar si el fondo de inversión es adecuado o no, al margen de qué activo, qué mercado estamos invirtiendo, ¿vale? Bueno, yo aquí te presento en esta tabla, esto es parte del trabajo que hacemos en MD Investment Capital, analizamos fondos de inversión, asesoramos a nuestros clientes diciéndoles, bueno, pues en base a tu objetivo de inversión, la duración de la inversión, etcétera, pues la composición de fondos que deberías de invertir es esta, ¿vale? Ya digo, para pequeños inversores, gente que tiene menos de 100.000 euros, es algo de lo que solemos hacer, este tipo de planteamiento de cartera de inversión. Bueno, entonces nosotros tenemos datos como estos que ves en pantalla sobre cuáles son los fondos que están obteniendo una rentabilidad sostenible. Esto es lo que nos importa. Como ves, a un año hay fondos de estos que tienen un comportamiento malo. Ahora hablaré por qué puede ser esto, ¿no? Pero sobre todo lo que es importante es eso, es saber que han sido coherentes a lo largo de varios años. Esto es, digamos, lo que es importante, ver que efectivamente no es un fondo que, bueno, a veces sube, a veces baja, es decir, que no estamos en una lotería, sino que realmente estos fondos, pues bueno, tienen un buen criterio, una buena política de inversión y que por lo tanto, pues bueno, estos fondos, digamos, pues bueno, están ya, como que dice, probados, ¿vale? Esto es parte, digamos, del trabajo que hacemos nosotros. Pero por otro lado, el por qué resulta que ahora, después de 10 años, han estado subiendo y resulta que en este año pueden estar bajando. Bueno, esto puede ser por diferentes motivos, ¿no? Piensa que a veces el mercado se comporta de manera negativa, también depende de cuándo estemos analizando las rentabilidades del año, pero al final, ya digo, al final a veces en los fondos ocurre lo siguiente, y esto es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? A veces un fondo obtiene muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, en Bestinver, pues normalmente suelen tener buenos resultados, pero ¿qué ocurre? Que claro, el gestor estrella, aquel que ha hecho obtener rentabilidades superiores a la competencia, pues a veces se convierte en una especie de rey Midas, ¿no? Que se piensa que todo lo que toca lo convierte en oro, y al final pues obtiene, digamos, otras ofertas de competidores y por lo tanto abandona el fondo que ha levantado y que le ha dado esa fama. Ahí puede ocurrir que las caídas o las rentabilidades del fondo pierdan. Por otro lado, también a veces lo que ocurre es que a la hora de seleccionar activos, dependiendo de cuál sea la política de inversión del fondo, a veces el fondo no tiene más remedio que escoger activos que realmente no son buenos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como te digo, por ejemplo, los fondos de renta fija pues suelen invertir solo en renta fija, lógicamente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que a veces dentro de esa renta fija están limitados a deuda, a bonos, que tenga unos límites de inversión, es decir, que tenga, pues bueno, lo que se llama un rating, ¿no? Una categoría de inversión, es decir, que no sean cosas muy arriesgadas o muy especulativas. Claro, en el entorno actual, donde los tipos de la deuda pública de gobiernos están en negativo, tu política de inversión, que es invertir en renta fija y con una buena calificación crediticia, es decir, un bajo riesgo de insolvencia, pues resulta que no tienes muy buenas opciones, porque al final casi todos los países que tengan que cumplan esos requisitos de rating, la mayoría de ellos están con rentabilidades negativas. Es decir, no solo no te pagan intereses, sino que encima vas a recuperar menos de lo que habías prestado, ¿no? Entonces, a veces, ya digo, el problema está en eso, en que el fondo no puede escoger allí donde quiera porque su política no se lo permite. Y por otro lado, a veces, dependiendo de cómo sea el fondo, el realizar ciertas operaciones de compraventa, pues pueden generar más gastos de lo debido o de lo deseado. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero comprar, porque yo tengo un tamaño muy grande como fondo, quiero comprar 100.000 acciones a un precio concreto, a lo mejor el mercado solo me vende a ese precio 50.000 acciones, pero es que yo necesito comprar 100.000. Por lo tanto, aunque no quiera, voy a tener que pagar las 50.000 restantes a un precio superior al que yo quería pagar. Por lo tanto, esa operación perderá rentabilidad porque estoy comprando en términos medios, estoy comprando a un precio mayor, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, esto también puede ocurrir. Y por último, pues bueno, a veces los gestores también imitan a otros gestores, ¿no? Al final hay pocos gestores que sean, digamos, arriesgados, que sean aguerridos, que prueben cosas, ¿no? Al final los mercados financieros son muy
de manada, muy efecto borrego, es decir, donde vamos todos es donde va uno y viceversa, ¿no? Entonces, por eso creamos MD Investment Capital, porque queríamos algo donde pudiéramos tomar decisiones con mayor libertad, aunque luego esas decisiones para nuestros clientes, pues a veces, ya digo, son muy prudentes, porque bueno, hay clientes de todo tipo, pero por lo menos nosotros no nos limitamos a pensar solo en una serie de activos, renta variable o bolsa, renta fija. Nosotros también analizamos otro tipo de activos y así se los ofrecemos y buscamos a nuestros inversores, como por ejemplo metales preciosos, criptomonedas y startups, cosas que ya digo, que no se hablan tanto en asesores financieros de otro tipo, como puede ser banca de inversión o bancos. Bueno, en cualquier caso, ya digo, aunque un fondo haya tenido un buen comportamiento, siga manteniendo ese buen comportamiento. Como te decía, a veces los fondos pueden tener, pues bueno, una situación, pues como te decía, de salida o malas decisiones que hagan que el fondo ya no sea tan atractivo. Entonces, como te decía, los fondos de inversión tienen una ventaja, y es que tras pasar dinero de un fondo a otro no tributa, no tienes que pagar nada de impuestos a Hacienda. Por lo tanto, si un fondo no va como debería de ir, si ves que hay cambios acusados, o sea, cambios importantes en cuanto a su rentabilidad, si ves que incluso han dicho, bueno, pues vamos a cambiar la política de inversión porque de esta manera podremos, cosas de estas, ¿no? Sobre todo si las comisiones se incrementan y por lo tanto tu rentabilidad disminuye. En todos estos casos te deberías de plantear salir del fondo, y como digo, el traspaso entre fondos no tiene coste, por lo tanto sería sin duda algo que, pues bueno, no solo protegerías tu dinero, sino que encima no perderías rentabilidad por culpa de pagar impuestos. Por lo tanto, ya digo, salir de un fondo es parte del trabajo que hacemos en MD Investment Capital, es decir, seleccionamos fondos para nuestros clientes, construimos una cartera de inversión y a partir de ahí, si hay alguna señal que indique que hay que salir de ese fondo, pues ya digo, planteamos señal de alerta y a partir de ahí decidimos si hay que salir o no en base a los intereses de nuestros clientes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo donde te he contado conceptos teóricos, pero sobre todo te he contado nuestras políticas de inversión, el cómo actuamos, porque creemos que es lo mejor, ¿vale? Por eso ya digo, en nuestra escuela de inversión queremos compartir conocimientos, queremos intercambiar y sobre todo queremos formar a inversores, tanto si son clientes como si no lo son, porque al final en los mercados financieros hay que estar formado. Esto no es un casino donde todo es cuestión de suerte. Aquí la formación importa, ¿vale? Bueno, y si quieres invertir, pues nada, pues estaremos encantados de atenderte. Nuestro equipo de asesores financieros contactará contigo, así que ya sabes, puedes escribirnos un email a info@mdinvestmentcapital.es. Sin nada más que añadir, me despido de ti hasta el próximo vídeo de la Escuela de Inversión. Saludos.